Y el día de hoy voy a cerrar nuestra serie que hemos estado hablando de ella hace ya 5 semanas. La serie se llama La Batalla Invisible. Y el día de hoy quiero terminar. Y antes de hacerlo, quiero darte a manera de repaso lo que hemos visto estas semanas. Hemos hablado de que nuestra vida, y ahí va a aparecer, sigue la dirección de nuestros pensamientos más recurrentes. Como estás acostumbrado a pensar, tus pensamientos más recurrentes terminan arrastrando tu vida hacia esa forma de vivir. En otras palabras, la batalla por tu vida se gana o se pierde aquí, en nuestra mente. Vimos que hay una batalla en nuestra mente, que realmente la Biblia habla de este campo de batalla espiritual, y es en nuestra mente. Vimos que el arma de Satanás son las mentiras. Satanás nos miente y es la manera como nos ataca, y repite y repite y repite las mentiras. Por otro lado, la Biblia es bien clara en decir que nuestras armas son más poderosas, y Él nos dejó su palabra, que está lleno de armas que puedes utilizar para aplastar la mentira de Satanás. Ahora, no basta con conocer la verdad, tienes que repetirla, tienes que vivirla. La Biblia le llama meditar la palabra de Dios. Y la semana pasada hablábamos del pánico y de cómo funciona nuestro cerebro cuando percibimos algún peligro. Hablábamos de la amígdala contra la corteza prefrontal, y en resumidas cuentas veíamos que Dios siempre está cerca de nosotros, aún en nuestros momentos más difíciles. Hoy yo quiero terminar con este tema hablándote de algo que le puse más allá de lo que veo. Y para eso me gustaría que oráramos para iniciar. Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos hables. No permitas que nada nos distraiga. Que sea tu presencia la que nos cautive. Espíritu de Dios, yo pido que de lado a lado en este lugar tú puedas revelarte a cada hombre, cada mujer que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando yo estaba joven en la prepa, se puso muy de moda algo. Eran estas imágenes. Si me pueden poner una de estas imágenes. No sé cuántos de ustedes han visto esas imágenes. Le llaman en inglés Magic Eye, el ojo mágico. Y son estas imágenes que te dicen que si te le quedas viendo, de repente va a aparecer una figura que no esperas. ¿Cuántos alguna vez tuvieron alguna experiencia con este tipo de fotos? ¿Habrá algunos? Algunos que sí. Algunos de ustedes lograron ver algo, porque yo como una vez en mi vida recuerdo haber visto algo, y no sé si estaba dormido y soñando, pero a ver, vamos a verlo un ratito. ¿Alguien algo más? ¿No? En una ocasión, un joven, un compañero de la universidad me estaba enseñando uno de estos y me decía: mira, es que cuando ves, tienes que ver como más allá. Tienes que como concentrarte. Y luego hasta me hacía: mira, ponte así. Y luego nos poníamos, ponte así, y como que hasta frunce el ceño, y como que muévete poquito, porque es la perspectiva, pero concéntrate en un punto en el centro, y como que ve más allá de lo que tu ojo ve a simple vista. Ve detrás de esa figura aparente. Ve entre lo que no parece que ya no hay nada, pero ve más allá. Y yo me acuerdo que ya me tenía harto, y yo estaba así, ya me dolían las piernas, y le dije: ¡ay, ya lo vi! Y me fui, antes de que me preguntara: ¿qué viste? Porque la verdad es que no había visto nada.
La oración es la que nos lleva a tener un cambio de perspectiva. Muchas veces nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a ver lo que está frente a nosotros, pero no estamos acostumbrados a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. No están acostumbrados a ver más allá del problema, de la situación, del momento, del diagnóstico, del fracaso. Tendemos a enfocarnos en lo que sucedió, pero no estamos acostumbrados a ver más allá, porque para el ser humano es muy difícil ver más allá de lo que estás viviendo en este momento. Para el ser humano es difícil encontrar un porqué y quiere encontrar y saber por qué me sucedió esto. Porque vemos lo que se ve aparentemente, pero no somos buenos para ver más allá. Como cristianos, lo que nos lleva a cambiar de perspectiva, porque este es un cambio de perspectiva, es la oración. La oración produce un cambio de perspectiva y un cambio de perspectiva te lleva a la adoración. Fíjate bien, hoy vamos a hablar de la oración y la adoración, aún en los momentos más difíciles. ¿Cómo es? Muchos de ustedes ahorita estuvieron en un momento de adoración y muchos de ustedes se cuestionaban, ¿cómo puedo levantar mis manos cuando no tengo ganas de levantar mis manos? ¿Cómo puedo adorar a Dios cuando he estado mal, cuando la situación está mal? Yo no soy un hipócrita. Lo que nos permite adorar es este proceso donde la oración nos lleva primero a un cambio de perspectiva y ese cambio de perspectiva nos lleva a orar. Filipenses capítulo 1 dice, pero eso no importa. Pablo está hablando de gente que hablaba de Jesús para sacar beneficio personal. Dice, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo. Recuerda, Pablo está en la cárcel, golpeado, sangrado, con a lo mejor huesos quebrados, en un lugar oscuro, horrible. Pero está en la cárcel y él dice, de modo que me gozo y me seguiré gozando, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo dará como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y luego fíjate cómo termina. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que yo muera. Y luego el siguiente versículo, me encantó la traducción del lenguaje actual. Es un versículo que todos conocemos, pero fíjate cómo termina Pablo. Filipenses 1:21. Dice, si vivo, di conmigo, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Y luego dice, pero si muero, salgo ganando. ¿Qué perspectiva tan diferente? Un hombre que está en la cárcel, adolorido, sangrando, con lo que pudiera parecer el peor fracaso para un hombre, sin un retiro, sin una casa, sin nada. Solo la expectativa era la muerte, el dolor. Está diciendo, me gozo, y vuelvo a repetirlo, me gozo, me alegro. Y luego termina diciendo, porque si yo vivo va a ser para seguir sirviendo a Cristo. Pero si muero, para mí es algo mejor, salgo ganando. ¿Qué perspectiva? Era como que él estaba viendo a esta foto de su vida en la que todos vemos lo que es éxito, lo que es bueno, pero él estaba viendo más allá de lo que veía todo lo demás personas. Perspectiva. Yo traté de llegar a una conclusión de qué es perspectiva y lo escribí ahí en un slide y dice, perspectiva es la manera como yo veo las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo?
¿Cuántas veces has visto tú algo de cierta manera, hablas con otra persona y te cambia de perspectiva? Es como si te movieran de lugar y ahora ves las cosas de otra manera. Perspectiva es la manera como yo veo las cosas. Es mi interpretación de lo que veo o siento desde mi posición. Esa es una perspectiva. Ahora, muchos de los que estamos aquí vivimos situaciones muy difíciles. Algunos de los que están aquí están pasando por situaciones terribles. Y no puedes ver más que el problema en el hogar, más que el problema en el negocio, más que el problema de salud. Y hoy yo te vengo a hablar que hay la posibilidad de que tú puedas cambiar de perspectiva. ¿Cómo es que cambias de perspectiva? La oración te lleva a un cambio de perspectiva que eventualmente te va a llevar a vivir una vida de adoración. El libro de los Salmos comienza con David escribiendo, el escritor de los Salmos, diciendo: ¡ay, me va re mal! Pero termina adorando. Vamos a leerlo. Esto se repite vez tras vez en Salmos. Salmos 42. Dice: día y noche solo me alimento de lágrimas. Fíjate lo que come David. Estaba tan triste que lloraba, lloraba y lloraba. Mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Te ha pasado? Que gente, aún familia, te dice: no, que muy cristiano, mira cómo te va. ¿Dónde está ese Dios tuyo? Y luego fíjate lo que dice después David: se me destroza el corazón al acordarme, al recordarme cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio de sonidos de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado?, dice David. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y de repente está orando, diciéndole a Dios su carga, y vemos un cambio de perspectiva. Y David comienza a decir: pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. ¿Te fijas cómo la oración terminó guiando un cambio de perspectiva que terminó adorando a Dios, mi Salvador y mi Dios? Porque la oración, cuando presentas ante Dios aún tus peticiones, tus cargas, tu ansiedad, Pedro, Él cambia tu perspectiva y puedes adorarlo. Oración provoca cambio de perspectiva que provoca adoración. La semana pasada hablábamos del pánico. Cómo Dios siempre está cerca. Él siempre está contigo. Y cómo tenemos que crear este surco en nuestra mente, donde entendemos: Él está cerca, entonces yo puedo correr a Él. Leí una frase que me encantó, te la voy a decir. Si olvidas que Dios está contigo, no vas a hablar con Él. ¿Qué es lo que sucede cuando estás en medio del problema? A veces estamos en medio del problema, de la situación, y primero pensamos en hablarle a una persona que amamos que entender: Dios está conmigo enfrente de ese médico dándome esa mala noticia. Yo puedo hablar con Dios. Si olvidas que Dios está contigo, no hablarás con Él. Muchos hemos creído mentiras a lo largo de nuestra vida. Mentiras como: estoy solo, siempre voy a estar sola, nadie me quiere, no voy a triunfar en esta vida, siempre voy a ser pobre, me las tengo yo siempre que arreglar como pueda, la gente no me valora, me voy a morir de esta enfermedad. Pero hoy yo quiero decirte que Dios está contigo siempre, no estás solo, y tú puedes cambiar tu perspectiva en medio de lo que has vivido y comenzar una nueva vida. Por eso Pablo escribió desde la cárcel de nuevo, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Dice: en cambio, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Tú puedes decirme, ¿cómo oro? Jesús, estando en un momento bien difícil en el huerto de Getsemaní, a punto de vivir lo que sería la crucifixión, la muerte. Jesús, estando orando con el Padre, le dijo Abba, que quiere decir papá. Orar no son estas frases rebuscadas, traducidas a la Reina Valera. Tú dijiste Señor y no sé. Orar es como hablas con alguien que amas, que tienes confianza, con tu Abba, con tu papá. Orar es poderle decir a Dios te amo. Orar es abrir a Dios tu corazón y decirle tus dolores, tus anhelos, tu agradecimiento. Decirle lo feliz que estás y también lo triste que estás. Pedro escribió en 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Quizá el día de hoy te sientes triste, te sientes destruido, te sientes que ya no puedes más, sientes que tu barca se hunde. Pedro está, y te voy a tratar de parafrasear esos versículos que acabamos de leer. Pablo está diciendo, sé humilde y acepta la autoridad de Dios. Lo que Pedro está diciendo es, sé humilde y acepta que si algo te está sucediendo, es porque Dios tiene autoridad y Dios lo permitió. Deja de luchar. Dice, pero hay algo que puedes hacer. Dice, en cambio, ve a Dios, ora a Él, dale a Él tus preocupaciones y a su tiempo Él te va a levantar. Estas palabras que Pedro escribió parecen sencillas, pero eran el resumen de la vida de Pedro. Y te voy a tratar de explicar la experiencia de Pedro. No era un concepto teológico de Pedro. Tienes que presentar tus peticiones delante de Dios. Él a su tiempo te va a ayudar. Era la experiencia de su vida. Vamos a verlo. La historia cuenta, los evangelios cuentan que un día Jesús le dijo a sus discípulos, crucen al otro lado. Empezaron, iban a cruzar hacia el otro lado, tomaron una barca quizá como esa. Se subieron todos los discípulos y ahí van, y dice que empieza una tormenta fuerte en esa barca, empieza a golpear. Van cruzando el mar de Galilea y las olas empiezan a golpear. Y de repente ven a alguien caminando sobre las aguas. Cuando ellos sienten que su barca se hunde, ahí viene alguien y Pedro se da cuenta que es Jesús. Y Pedro le dice, hey, espérense, ahí viene Jesús. Y Jesús, todos tienen miedo. Y Pedro le dice, si eres tú, ordéname que vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro, como el bebé que acaba de empezar a caminar, saca un pie y luego saca el otro y empieza a caminar hacia Jesús. Empieza a caminar con desconfianza, pero de repente dice la Biblia, Pedro empieza a voltear a los lados y empieza a ver las olas. Quitó su mirada de Jesús, empezó a ver lo que había físicamente alrededor de él y todo cambió. En pocas palabras, fíjate bien esto. La presencia de los problemas provocaron que Pedro ignorara la presencia de Jesús. Acto seguido, Pedro se hundió. Estoy viendo una serie con mi familia que se llama The Chosen. Y hay un capítulo precioso de esto. Y quiero que veamos esta parte del capítulo. Pon toda tu atención. Al parecer Pedro estaba molesto, incómodo, porque las cosas
Y Jesús no actuaba como él pensaba que él merecía. Y Pedro, después de esa experiencia, de entender que cuando yo quito mi mirada de él y me enfoco en los problemas, me voy a hundir invariablemente. Me voy a hundir en el mar de la tristeza, me voy a hundir en el mar de la desesperación, de la angustia, del dolor, del duelo. Cuando yo quito mi mirada de él, de mi Salvador, yo me hundo, eso es automático. ¿Qué fue lo que sucedió? Pedro lo quitó y se hundió. Y cuando volteó hacia arriba, hacia su mano que se metía para liberarlo de la muerte, Pedro pudo abrir y nadar hacia él y agarrarse de la mano de su Señor. ¿Y qué le decía? No me dejes ir. Y bajo ese contexto, Pedro escribe: sean humildes y acepten la autoridad de Dios. Acepta la voluntad de Dios. Sé que no es fácil, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como alguien importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Hoy yo quiero decirte, la oración es poderosa, la oración funciona, la oración cambia cosas, la oración te cambia a ti. La oración está comprobado, y no tengo el tiempo para verlo hoy, pero está comprobado que cambia la estructura aún de tu cerebro. La oración es un recurso que Dios nos dejó para cambiar la vida. Por eso Pablo escribió: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás acostumbrado a pensar? Porque cuando Dios cambia tu manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Pánico sucede en nuestras vidas cuando nuestra amígdala nos domina. ¿Se acuerdan? Cuando el terror que viene, cuando la preocupación, la amígdala se enciende y nos domina. Y cuando la amígdala, el pánico, el temor, la desesperanza nos domina, empezamos a tener lo que Pablo denomina pensamientos pecaminosos. Hemos creído muchas veces que pensamientos pecaminosos es simplemente querer robar o ver a una mujer o a un hombre de manera inadecuada, pero pensamientos pecaminosos va más allá. Romanos 8, 5 y 6. Dice: los que están dominados, di conmigo, dominados, por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pensamientos pecaminosos. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. El dudar de las promesas de Dios, el no ver a Dios aún en medio de tu dolor, es un pensamiento pecaminoso que te va a llevar a la muerte, a alejarte de los que amas, a alejarte de Dios, a perder relaciones, a dejar de vivir. Y Pablo dice: pero permitir que el Espíritu les controle la mente les lleva a la vida y a la paz. Pensamiento pecaminoso es aquel que te lleva a dudar, a no confiar en Dios ni en sus promesas. Ese es el pensamiento pecaminoso. ¿Sabes qué es orar? Orar es lo contrario. Orar es elegir confiar en las promesas y el poder de Dios. Cuando tú oras, estás haciendo una elección. Yo no voy a permitir que mis pensamientos me lleven de nuevo a una cama a estar tirado, deprimido. Cuando yo voy y oro, yo estoy eligiendo confiar en que Dios es poderoso y Él es bueno y Él tiene promesas para mí. Eso es orar.
Orar es decidir entregar mis sentimientos y el control de mi vida a Dios. Al orar estoy declarando: Dios, tú eres poderoso y confío en ti. Aunque esté caminando sobre el agua y la tormenta me quiera hundir. Oración cambia perspectiva. Oración cambia perspectiva. Si me pueden traer la caja, por favor. Te voy a dejar tareas. ¿Estás listo? Todos se han comprado zapatos alguna vez. Si no, cómprate una caja. Y yo quiero que en esa caja le pongas, ¿cómo dice ahí? Dios. Es tu caja de Dios. Quiero que cada vez que tengas una preocupación, agarres una hoja de papel y escribas tu preocupación. A lo mejor es: no puedo superar mis tristezas, vivo triste. Y entonces tú vas a agarrar y vas a escribir, a lo mejor no tan bonita letra como yo tengo, pero vas a escribir: no puedo superar mis tristezas. Vas a doblar y la vas a meter y lo vas a meter en esta caja que dice Dios. ¿De quién son tus tristezas ahora? De Dios. Y cuando lo metes, haces la siguiente oración: Señor, te entrego mi tristeza. Eso que siento que no puedo dominar, eso que me lleva a estar en una cama, Señor, yo te la entrego. Tienes el control. O a lo mejor es: mi esposo me exaspera demasiado. ¿Habrá alguien aquí que puede orar así? No levanten la mano, porque el de abajo dice: mi esposa. Tengan cuidado. Y tú dices: ay, es que mi matrimonio. Lo agarras, lo doblas, ¿y qué le dices? Dios, es tuyo. Señor, te entrego mi matrimonio, te entrego todo lo que soy. O a lo mejor es: yo nunca voy a cambiar. No sé cómo dejar esta adicción, no sé cómo dejar esto o aquello, yo nunca voy a cambiar. Señor, ese pensamiento que me ha dominado, que nunca voy a cambiar, es tuyo. O a lo mejor me voy a morir. Y no es tan fácil aceptarlo, pero muchos están pensando desde hace 10 años que se van a morir. Señor, te entrego este pensamiento. O a lo mejor es: quiero abrir esta página de internet o este chat, que no debo de hacerlo. Y Señor, esta tentación, este dolor, esto te lo entrego a ti y lo meto en mi caja de Dios. Dios, es tuyo. Y así agarras todo lo demás. Puede ser temor a que me despidan, no tengo para pagar los servicios o las deudas. Puede ser: mi adolescente me tiene muy preocupado, o tu adolescente de 50 años te tiene muy preocupado. Lo agarras, escribes y lo metes. Y le dices: Dios, te lo entrego. Hago lo que Pedro hizo. Te entrego mi ansiedad. Pero después, como nos conocemos, de repente te empiezas a preocupar. Y cuando tú te preocupas, y cuando tú decides tomar en tus manos lo que está sucediendo, es como si tú abrieras, por ejemplo, si tú estás preocupado, ¿cuál fue el último que metimos? Y tú empiezas: ay, es que ya me volvió a doler. Y mi abuelita sí se murió, y mi tía. Y ya me duele, o sea, ya. Al médico y a la morgue. Pero era algo que tenía Dios. Pero al tú preocuparte, quiero que abras tu caja, saques lo que te duele y lo tomes. Y cuando lo tomes de la caja, vas a decir lo siguiente: Dios, no confío mi vida a ti. Por eso, mejor voy a tener yo mi preocupación y yo la voy a guardar. Porque no confío, Dios, que tú puedes tener cuidado de mí. Yo no confío en ti. O a lo mejor no confías en que la tristeza se va a ir. Cuando tú decides abandonarte a la tristeza y no hacer algo, lo que estás haciendo es decirle: Dios, tú no eres
poderoso y tus promesas no me incluyen a mí, entonces yo lo voy a tomar en mi propia mano. Entonces la tarea es, yo te quiero pedir que lo hagas. Ten una caja en tu casa y cada preocupación que tengas, escríbela y dásela a Dios y dile: Señor, pase lo que pase, es tuyo. Y cuando veas que tú traes otra vez la preocupación, ve y sácala. Y luego declara: Señor, ya no confío en ti. Vas a decir: ¿no? ¿Qué te pasa? Sí confío en ti. Y esa es una manera práctica que puedes hacer con tus preocupaciones para decirle: Dios, te entrego, confío. Yo sé que tú tienes el control. Yo sé que es una lucha que yo no puedo vencer en mi mente. Cada vez que llegue voy a regresar a mi caja de Dios y voy a decir: esa preocupación no es mía, es de Dios. Yo se la he entregado a Él. Confío en ti. Por eso en el libro de Hebreos dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Iglesia, oración nos lleva a un cambio de perspectiva y el cambio de perspectiva nos lleva a la adoración. Es ahí donde en medio del problema, Pablo, en medio de la cárcel, en medio de la sangre, en medio del dolor, Pablo pudo decir: me voy a alegrar. Lo repito, yo me puedo alegrar. ¿Sabes por qué? Porque él sabía, él no había quitado su mirada de Dios. Yo hoy quiero preguntarte: ¿cómo es que pudieron dos hombres adorar así en ese momento? La verdad es que si tú lees Filipenses y el libro de Hechos, te vas a dar cuenta. Pablo y Silas se pusieron a orar juntos y empezaron a reconocer la grandeza de Dios. Reenfocaron su mirada en el Señor y entonces ellos adoraron y cantaron. Y en medio del dolor y la tristeza, ellos pudieron sobrevivir y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Hoy yo te quiero decir a ti: tú puedes ver más allá de tu dolor. Tú puedes ver más allá de tus circunstancias. Dios está contigo. Quizás sientes que te estás hundiendo. Yo hoy quiero que esta imagen de Jesús metiendo la mano en medio de la tormenta hacia ti, diciéndote: tan solo necesitas voltear arriba, verme, porque yo estoy aquí para librarte. Él está contigo. Termino con esto. Quizá hoy tus circunstancias son malas, pero tu Dios sigue siendo bueno. Quizá hoy lo que estás viviendo no lo entiendes, es complicado, pero Él está contigo y Él es bueno. Él está cercano a ti. Sus promesas son verdaderas. Su amor por ti es real. Su gracia es asombrosa y abundante sobre ti. Y su tiempo es perfecto. Así que hoy yo te quiero pedir: confía. Puede ser que no te guste lo que estás pasando en este momento. Puede ser que has renegado y es normal. Nadie te juzga. Lo que hoy yo te quiero animar es que voltees a verlo a Él y permitas que Él te rescate de donde estás y que puedas pasar esta tormenta. Porque recuerda, nuestra vida sigue la dirección de nuestros pensamientos más recurrentes. Dios siempre está cercano a ti. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Espíritu Santo, yo te pido que hagas una obra profunda y poderosa en cada hombre, mujer que hoy está aquí. Yo pido que tu palabra, Señor, atraviese todo dolor, toda duda,
toda tentación, y que tus hijos puedan encontrarse contigo. Que ellos puedan ver que a pesar de la tormenta, a pesar de las olas y el viento, tú sigues caminando sobre las olas y el viento. Tú sigues teniendo poder sobre las olas y el viento. Padre, que podamos cada momento voltear a ti. En el nombre de Jesús. Creo en ti, Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? Cierra los ojos. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos. Creo que Jesús